Cada minuto, en el mundo, se ponen en marcha más de 20 transformadores, desde los diminutos hasta gigantes que pesan cientos de toneladas. Pero pocos saben cómo nace exactamente esta máquina energética de acero. Dentro de fábricas secretas, con un aire más limpio que el de un quirófano, la precisión no se mide en milímetros, sino en micras. Aquí se corta acero más delgado que una tarjeta de crédito. Se enrollan cientos de metros de cobre, y todo se une en el corazón palpitante del sistema energético. Pero hay un detalle, sin el cual el transformador está condenado. Y, por alguna razón, incluso los ingenieros guardan silencio al respecto. Quédate hasta el final, y descubrirás qué se esconde exactamente en su interior. Los transformadores se fabrican en plantas especializadas de ingeniería electrotécnica. Son enormes complejos industriales donde la pureza del aire es tan importante como la precisión en micrómetros. Estas plantas se encuentran en todo el mundo, pero hay países líderes: Alemania, Estados Unidos, China, Turquía, Corea del Sur. Generalmente son empresas integradas verticalmente. Aquí diseñan, cortan el acero, enrollan las bobinas, llenan de aceite y prueban los productos. Todo en un mismo lugar. En las grandes fábricas de transformadores, todo comienza en la oficina de diseño. Es aquí, detrás de las pantallas de las computadoras, donde los ingenieros crean el corazón del futuro gigante. Cada transformador se diseña individualmente, teniendo en cuenta el voltaje, la potencia, las condiciones de operación, el clima e incluso el nivel de contaminación del aire en la región. Es una tecnología que debe encajar perfectamente en un sistema energético específico. Cuando los planos están listos, comienza la producción. En la misma fábrica, en naves contiguas, empiezan a preparar los componentes. Cortan el acero al silicio para el núcleo magnético. Enrollan las bobinas de cobre o aluminio para los sistemas de alta y baja tensión. Preparan los tanques, los aisladores pasantes, los sistemas de enfriamiento. Tener todo esto en un solo lugar es una gran ventaja, porque cuantos menos eslabones en la cadena de suministro, menos posibilidades de retrasos o errores. Y además, un equipo coordinado. El ingeniero que diseñó el transformador puede ir en cualquier momento a la nave y verificar cómo se está ensamblando su máquina. El núcleo magnético del transformador comienza con acero eléctrico laminado en frío, un material especial con alta permeabilidad magnética. Llega aquí en bobinas gigantes, parecidas a caracoles metálicos que pesan varias toneladas. Se desenrollan con cuidado y se alimentan a líneas especiales de corte longitudinal. Una cinta de acero de 1 metro de ancho y solo 0,35 milímetros de grosor, es decir, más delgada que una tarjeta de crédito. Pasa a través de hileras de cuchillas giratorias. Las máquinas la cortan en tiras delgadas, los futuros pétalos del núcleo magnético. Es importante, cada corte debe ser extremadamente limpio, sin rebabas ni microfisuras. De lo contrario, el núcleo magnético funcionará con pérdidas. Otro matiz, la dirección del grano. En el acero eléctrico, los granos están orientados, es decir, conduce mejor el campo magnético a lo largo de un eje determinado. Por eso, la dirección del corte debe estar estrictamente calibrada. De lo contrario, el transformador zumbará o se sobrecalentará. Después del corte longitudinal, las tiras se clasifican y se apilan en paquetes. Luego, viene la etapa de corte transversal y la formación de ventanas y esquinas para el ensamblaje del núcleo. Cuando todas las tiras de acero están cortadas, comienza el ensamblaje del núcleo magnético. El elemento clave que conduce el campo magnético variable entre las bobinas del transformador. Se forma como un núcleo rectangular, cerrado con 2 columnas verticales y travesaños superiores e inferiores. El proceso de ensamblaje se parece a un gigantesco espectáculo de rompecabezas. Las láminas de acero se apilan en capas, alternando segmentos largos y cortos para que las juntas no coincidan en el mismo lugar. Esto reduce las pérdidas de energía, minimiza el ruido y le da resistencia a la estructura. Cada lámina tiene su lugar exacto. Sistemas automatizados se aseguran de que el orden no se altere.
Hay dos opciones de ensamblaje. El tipo ventana, donde el núcleo magnético se ensambla primero como un marco y luego se insertan las bobinas. Y el tipo núcleo, donde las bobinas se colocan en las columnas verticales antes de ensamblar el yugo. Cada enfoque tiene sus ventajas, dependiendo del tipo de transformador. Para hacer la estructura lo más densa posible, las capas se compactan con prensas vibratorias. Es como apisonar, pero de manera delicada, porque se trabaja con un material sensible a la deformación. Luego, todo se sujeta con marcos de presión o bandas especiales que soportan un peso de varias toneladas. En esta etapa, el núcleo magnético parece un rectángulo de acero masivo pero cuidadosamente ensamblado. En su interior, hay aberturas para las bobinas, y aunque todavía no está conectado a la electricidad, ya vive en él el potencial de la energía futura. Las bobinas son las arterias del transformador por las que fluye la electricidad. Para su fabricación se utiliza cobre o aluminio, porque son metales con alta conductividad eléctrica. A menudo es un alambre grueso o incluso una cinta de cobre de hasta varios centímetros de ancho. Todo depende de la potencia del futuro transformador. El proceso comienza desenrollando el alambre de bobinas especiales. Se alimenta a máquinas de bobinado. Máquinas de alta precisión capaces de formar cientos de vueltas con una exactitud micrométrica. El bobinado puede ser cilíndrico, es decir, en varias capas en círculo, o de disco, en forma de tortitas aplanadas. Los ingenieros calculan de antemano la forma y el número de vueltas para que el transformador tenga las características eléctricas deseadas: voltaje, corriente, inductancia. Entre cada capa se coloca obligatoriamente un aislamiento de papel, barnizado o de cartón prensado. Todo se impregna con un compuesto especial que, después de secarse, se convierte en un recubrimiento protector sólido. Esta estructura soporta no solo altas temperaturas, sino también voltajes de decenas de miles de voltios. En esta etapa, a menudo se requiere trabajo manual. Por ejemplo, para colocar espaciadores, alinear las vueltas, soldar el inicio y el final de la bobina. Las personas trabajan con guantes especiales, porque la grasa de los dedos puede dañar el aislamiento. Las bobinas terminadas parecen potentes barriles o sándwiches de cobre hechos de alambre y aislamiento. Se comprueba su resistencia, impedancia y precisión antes de montarlas en el corazón de acero del transformador, el núcleo magnético. Después de enrollar las bobinas, se pasa al ensamblaje de la parte activa del transformador. Es como armar un rompecabezas eléctrico gigante, donde cada elemento debe encajar perfectamente en su lugar. En el centro se encuentra el núcleo magnético. Es un sándwich multicapa, de finas láminas de acero que ya han pasado por el corte, el lijado y un tratamiento anticorrosión. Se ensamblan en forma de un núcleo rectangular o redondeado que conduce el campo magnético entre la bobina primaria y la secundaria. Las bobinas se montan en las columnas verticales del núcleo magnético. Pueden levantarse con una grúa, porque cada una pesa decenas o incluso cientos de kilogramos. Entre las bobinas y el núcleo magnético se dejan espacios que luego se rellenan con espaciadores aislantes o un compuesto de relleno. Esto protege el transformador de cortocircuitos y sobrecalentamientos. Además, a lo largo de toda la estructura, se disponen canales para la circulación de aceite o aire, ya que el sistema de enfriamiento debe funcionar a la perfección. Luego, la soldadura de los contactos, el montaje de los aisladores y las barras conductoras. Y así, el transformador está casi listo. Todavía no se ha empaquetado en el tanque con aceite, pero ya está ahí, de cobre, de acero, ensamblado a partir de millones de vueltas y kilogramos de energía eléctrica. Cada segundo, en todo el mundo, se encienden cientos de motores, desde coches hasta aviones, y cada uno de ellos tiene un corazón de metal. Un gran bloque donde nace la potencia. Pero, ¿cómo, a partir de una pieza metálica en bruto, se obtiene una estructura precisa, calibrada al micrómetro? No hace mucho, esto era un trabajo manual minucioso, pero hoy es tarea de máquinas superpotentes, de control numérico computarizado. Ellas, literalmente, esculpen el motor a partir del metal
siguiendo las instrucciones de una computadora. Es como una escultura, solo que en lugar de mármol, aquí hay acero, aluminio o hierro fundido. Y no hay lugar para el error. ¿Cómo funcionan estas máquinas? ¿Qué se necesita para mecanizar un bloque de motor que pesa cientos de kilogramos con la precisión del grosor de un cabello humano? Ahora te lo muestro. Antes de dar forma a las piezas de acero en bruto, bajo gran presión en las prensas hidráulicas, es obligatorio calentarlas a una temperatura específica. Esto facilita enormemente el proceso de deformación del metal y asegura una alta calidad en los productos. Esta etapa es clave en la tecnología de forja y estampado de metales. Para las piezas de acero en bruto, lo más común es calentarlas a una temperatura dentro del rango de los 1300 grados Celsius, lo que corresponde a la forja en caliente. A esta temperatura, el acero pasa a un estado plástico, se vuelve más dúctil para la deformación, lo que permite formar piezas complejas sin grietas ni defectos. La temperatura de calentamiento depende de la marca del acero, del tamaño y la forma de la pieza en bruto, y también del tipo de procesamiento posterior. El calentamiento se realiza en hornos especiales, donde la temperatura se mantiene estable y uniforme. Las piezas en bruto se colocan en el horno, donde el calor primero se transfiere a las capas superficiales del metal y luego penetra gradualmente hacia el interior de la pieza. Es importante que la velocidad de calentamiento esté equilibrada. Un calentamiento demasiado rápido puede causar falta de uniformidad en la temperatura, lo que provoca tensiones internas y grietas, mientras que uno demasiado lento reduce la productividad. Hay que encontrar el punto justo. La velocidad óptima de aumento de temperatura para piezas de acero suele ser de 50 a 100 grados Celsius por hora, lo que asegura un calentamiento uniforme y la formación de la estructura metálica deseada. La duración del mantenimiento a la temperatura establecida depende del tamaño de la pieza en bruto. Generalmente es de 7 a 20 minutos para piezas con diámetros de 40 milímetros a 100 milímetros. Una vez alcanzada la temperatura necesaria, la pieza en bruto se mantiene en el horno para que el calor se distribuya uniformemente por todo el volumen del metal. Esto permite evitar diferencias de temperatura entre la superficie y el núcleo, que podrían causar tensiones térmicas y grietas durante la deformación. El metal calentado se vuelve más plástico y menos propenso a romperse. Esto permite aplicar fuerzas menores para darle forma, reducir el desgaste de las herramientas y aumentar la precisión en la fabricación de las piezas. Además, la forja en caliente favorece la formación de una estructura de grano fino en el metal, lo que mejora sus propiedades mecánicas, resistencia, tenacidad al impacto y resistencia a la fatiga. Después del calentamiento, la pieza en bruto se transporta rápidamente a la prensa hidráulica para que no se enfríe por debajo de la temperatura de plasticidad. El tiempo de transporte y la temperatura de la superficie antes de iniciar la deformación se controlan, para evitar la aparición de grietas y defectos. Las máquinas de control numérico computarizado se utilizan para mecanizar las bielas, piezas cruciales del motor que transmiten el movimiento del pistón al cigüeñal. La producción de bielas es un proceso complejo, que incluye torneado, fresado, taladrado y rectificado con alta precisión. Primero, las piezas en bruto de las bielas se fabrican mediante estampado o forja, a partir de aceros al carbono o aleados. Estas piezas tienen una forma cercana a la pieza final, y a menudo incluyen la tapa de la cabeza inferior, que luego se separa. En los tornos,
se realiza el desbaste y el acabado del cuerpo y las cabezas de la biela. Después, se taladran los agujeros de centrado, los agujeros para los pernos de biela y otros agujeros tecnológicos, con una precisión de hasta 1/5 parte de milímetro. ¡Increíble! Mediante fresado, se mecanizan las superficies de unión de la tapa y el cuerpo. Y con el rectificado, se acaban las superficies hasta obtener la rugosidad necesaria que asegura un funcionamiento suave y la durabilidad de la pieza. Una operación importante es el ensamblaje de la biela con su tapa y el mecanizado final de los agujeros para los pernos de biela, que se realiza con alta precisión para garantizar la fiabilidad de la unión. El mecanizado de engranajes de aluminio, usando máquinas de control numérico, computarizado también es una actividad muy común en la industria manufacturera. Se elige el aluminio como material para engranajes por su ligereza, buena maquinabilidad y resistencia a la corrosión, lo que hace que estas piezas sean ideales para muchas industrias, como la ingeniería mecánica, la aviación, la automoción y la robótica. Antes del mecanizado, las piezas en bruto de los engranajes de aluminio se fabrican por diferentes métodos: forja, fundición o extrusión. La forja asegura una alta densidad y resistencia del metal. La fundición permite obtener formas complejas. Y la extrusión produce perfiles largos con una estructura uniforme. Después, las piezas pasan por un proceso de normalización, es decir, un calentamiento hasta unos 960 grados Celsius, con un tiempo de mantenimiento, lo que mejora la estructura del metal y aumenta su homogeneidad. El mecanizado de engranajes en las máquinas de control numérico computarizado es un proceso sustractivo donde se elimina el exceso de material de la pieza en bruto mediante herramientas de corte controladas por computadora. Gracias al control numérico computarizado, la máquina realiza operaciones complejas con alta precisión, lo que permite obtener un perfil de diente perfecto, dimensiones exactas y tolerancias estrictas. Las operaciones principales incluyen el torneado, el fresado de los dientes, el taladrado y mandrinado de agujeros, el rectificado y el bruñido, honing. Para los engranajes, la precisión de los parámetros es crítica. Módulo del diente, ángulo del perfil, espesor del diente, diámetro de la rueda, concentricidad del agujero y la corona dentada. Las máquinas de control numérico computarizado aseguran tolerancias del orden de centésimas e incluso milésimas de milímetro, lo que garantiza un funcionamiento suave y silencioso de la transmisión. Después del mecanizado, las piezas pasan por un control de calidad usando máquinas de medición, por coordenadas y dispositivos especiales para verificar el perfil de los dientes. Esto permite detectar y corregir cualquier desviación. Estas máquinas de control numérico computarizado pueden trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, con mínima intervención del operador. Se reconfiguran fácilmente para fabricar diferentes tipos de engranajes. La fabricación de piezas puede comenzar sin grandes inversiones iniciales. La facilidad de corte del aluminio y su alta conductividad térmica permiten evitar el sobrecalentamiento de la herramienta y la pieza. Los engranajes de aluminio se usan en automóviles para transmisiones ligeras y mecanismos auxiliares, también en la industria aeroespacial, la robótica, los electrodomésticos y en el sector energético. La calidad de un engranaje comienza con la verificación del material. Las aleaciones de aluminio, su composición química y propiedades mecánicas que influyen en la durabilidad y resistencia. Después de mecanizar los dientes, se realiza el achaflanado, biselado, en la cresta y los extremos de los dientes, lo que evita el contacto brusco entre piezas durante el funcionamiento. Se miden los parámetros de los dientes, el diámetro, el ancho de la corona dentada, la concentricidad de los agujeros, el alabeo de las caras, todo medido al detalle.
Cada minuto, en el mundo, se reciclan más de 17 toneladas de chatarra de cobre. Y cada cable no es simplemente basura, sino una segunda oportunidad de vida. Imagínense, cables de televisores viejos, oficinas, fábricas. Todo esto llega a una sola planta, donde las cuchillas de la trituradora rugen como un dragón, y la temperatura en el horno de fundición supera la de la lava de un volcán. Esta historia no es sobre metal, sino sobre transformación. Sobre cómo la suciedad y la vejez se convierten en un brillo puro. Quédense. Les espera un renacimiento increíble que nunca antes han visto. Todos esos cables que ves a tu alrededor, desde viejos cargadores hasta rollos industriales, tienen una historia. Fueron parte de la vida, condujeron electricidad, transmitieron señales, mantuvieron la luz en las casas y a las ciudades en ritmo. Pero el tiempo pasa, las cosas se rompen, los sistemas se actualizan y los cables se convierten en basura. Pero es justo aquí donde comienza su segunda vida. Los cables se recogen de todas partes, de casas particulares, oficinas, fábricas, obras de construcción e incluso de coches viejos. Imagina una enorme red logística, camiones, contenedores, almacenes. Es como una caza del tesoro, solo que los tesoros son metal y plástico, entrelazados en rollos y mazos. El primer paso es la recepción en la planta. Aquí, los cables pasan por las manos de trabajadores experimentados que no solo clasifican, son como arqueólogos que desentierran el tiempo y las historias ocultas en cada filamento. Separan los cables de oro, es decir, los que contienen el mayor porcentaje de cobre, de aquellos con más plástico o aluminio. Cada tipo de cable tiene sus particularidades y cada centímetro es valioso. Este proceso es muy importante, ya que de la clasificación correcta depende la calidad del producto final. Si se mezclan diferentes tipos de metales o recubrimientos, se complicarán las siguientes etapas del procesamiento y el cobre será menos puro. Los trabajadores en esta etapa usan diferentes herramientas, tijeras, alicates, máquinas especiales para pelar el aislamiento. Todo se hace rápido, pero con atención. Cada rollo se desenreda, se divide en fracciones. Cables sin cubierta, cables con plástico, gruesos y delgados, con cobre y aluminio. Es importante preservar la integridad del cobre, ya que es la principal riqueza. Incluso el olor de la nave, una mezcla de plástico viejo, metal y rollos recién abiertos, parece sugerir que aquí está comenzando algo nuevo. Es el olor a oportunidades y renacimiento. Y aunque esta etapa parece simple logística, en realidad se asemeja a un gran juego, un rompecabezas donde cada detalle importa. De cuán bien y cuidadosamente se clasifiquen los cables depende no solo el proceso de producción posterior, sino también la eficiencia ecológica. Cuanto mejor sea la clasificación, menos residuos habrá y más puro será el cobre al final. Los rollos están desarmados, los cables desenredados, pero la verdadera magia aún está por llegar. Lo que hace poco eran kilómetros de cables, ahora se prepara para pasar por el corazón de la fábrica. Lo llaman de diferentes maneras: trituradora, shredder, el dragón con cuchillas. Pero la esencia es la misma, esta bestia lo muele todo. En una enorme tolva se introducen fragmentos de cables. Dentro hay rodillos con dientes afilados como cuchillas. No cortan, mastican. Cobre, aluminio, plástico. Todo cruje, rechina, se desintegra en pedazos. No es solo ruido. Es el ritmo del corazón industrial que late con la frecuencia de un metal recién nacido. Los cables triturados caen en una máquina donde actúan leyes físicas que hasta Newton envidiaría. Fuerzas centrífugas, vibraciones, corrientes de aire, imanes. El plástico es ligero. Se lo lleva la corriente.
El cobre es pesado. Cae en otro compartimento. Incluso los trozos pequeños se clasifican con una precisión increíble. Aquí, cobre puro. Allá, pintado. Más allá, latón o aluminio. El polvo vuela, las máquinas rugen, los operadores vigilan atentamente los indicadores en las pantallas. A veces, en el aire flota un olor a metal caliente, ozono y plástico, mezclado con polvo y grasa de los mecanismos. No es el lugar más romántico, pero aquí nace un nuevo cobre, puro, listo para ser recocido, fundido o trefilado. Y como en los viejos cuentos de alquimistas que convertían la suciedad en oro, aquí también hay sus fórmulas. Solo que en lugar de un elixir, hay sistemas de pesaje, calibración, limpieza. Porque en el mundo moderno, la magia es tecnología bien ajustada. Las fracciones trituradas, ya limpias de plástico, decoloradas y clasificadas, se cargan en el horno. Es el cráter industrial de un volcán, donde la temperatura ha superado los 1100 grados Celsius. Eso es más que en la lava de algunos volcanes. El metal comienza a fundirse, emitiendo un característico crepitar, como si un titán despertara en silencio. En el horno se añaden gradualmente fundentes, sustancias especiales que aglutinan las impurezas dañinas. Óxidos, suciedad, restos de aislamiento. Flotan en la superficie en forma de una costra oscura de escoria. Se recoge a mano, con largas palas, en un calor que se siente incluso a través del traje protector. Es uno de los trabajos más peligrosos de la fábrica, pero también uno de los más grandiosos. Aquí la gente ve literalmente cómo el viejo cobre se purifica. Cómo los fragmentos oxidados se convierten en un lago incandescente, casi solar. Aquí hasta el sonido es diferente, denso, bajo, un poco amenazante. Parece decir, soy cobre. Y estoy de vuelta. Después de la purificación, el metal fundido se vierte en moldes. Pueden ser grandes lingotes de cobre de unos 40 kilogramos o largas barras cilíndricas para el laminado posterior. En el aire queda un olor a quemado y a metal que perdura en la nariz. Pero junto a él, una sensación de algo majestuoso. Cuando los lingotes calientes se han solidificado, el cobre aún no sabe en qué se convertirá. Su futuro está en manos de ingenieros, laminadores, trefiladores. Este es el último acto. La transformación en un nuevo producto, listo para volver a llevar corriente, luz, comunicación. Los lingotes se transportan a la nave de laminado. Allí se calientan y se pasan por rodillos gigantes, como si se estuviera aplanando una masa incandescente, cada vez más delgado, cada vez más liso. Así se forma una cinta de cobre o una varilla para alambre, larga y caliente, como el amanecer en el desierto. Luego, el trefilado. Es cuando el cobre se estira a través de una serie de orificios cada vez más estrechos y se alarga, se adelgaza, pero no se rompe. En cada orificio, una nueva precisión, un nuevo micrón. Decenas de veces se estira, se lubrica, se enfría. Todo esto para que finalmente nazca un alambre delgado, flexible y brillante. Ya se puede enrollar en bobinas, procesar, esmaltar o volver a alear con otros metales para nuevas tareas. A veces se le aplica aislamiento y entonces acabará en las paredes de las casas. Una casa residencial promedio necesita unos 200 kilogramos de cobre. Otras veces, en el bobinado del motor de un coche eléctrico. Y a veces, en las delicadas bobinas de unos auriculares que transmitirán música de corazón a corazón. Cada minuto, en el planeta, se reciclan más de 17 toneladas de chatarra de cobre.
El cobre se puede reciclar casi indefinidamente, sin perder calidad. Esto lo convierte en el metal ideal para una economía circular. Vives, trabajas, te fundes, vives de nuevo. $30.000 toneladas de acero, 100 metros de largo y una sola oportunidad para soldarlo todo a la perfección. En el corazón de los astilleros más grandes del mundo, entre destellos de soldadura por arco y el rugido de las grúas, nacen los gigantes del mar, embarcaciones que cruzarán océanos enteros. Aquí, cada cordón de soldadura no es solo metal, es una cuestión de seguridad para miles de personas a bordo. ¿Cómo logran humanos y robots unir cientos de bloques y formar un casco que desafía las olas? ¿Cómo uno de los prodigios de la ingeniería moderna cobra vida ante nuestros ojos? Míralo con atención y verás cómo se forja el corazón de un titán oceánico. La soldadura del casco es una etapa clave que determina la resistencia, durabilidad y seguridad del buque. Los métodos tradicionales están siendo reemplazados por tecnologías modernas que aceleran considerablemente el proceso y garantizan una alta calidad de los cordones. El lugar donde se sueldan los cascos es un gigantesco astillero naval. No es solo una zona de trabajo, sino una verdadera plataforma de ingeniería. Estos astilleros cubren decenas de hectáreas y albergan diques secos donde se ensamblan los barcos, además de talleres especializados para el tratamiento del metal. En los diques secos, los cascos se colocan sobre soportes masivos que permiten trabajar cómodamente en cada detalle. Enormes grúas levantan bloques de varias toneladas y los posicionan en las áreas de soldadura. A su alrededor, ruido de maquinaria, el tintinear del metal y destellos brillantes de los equipos de soldadura. Los protagonistas aquí son los soldadores, técnicos altamente calificados que trabajan con diversos tipos de metales. Utilizan técnicas modernas, como la soldadura por gas tungsteno o gas metálico. Estos profesionales trabajan tanto al aire libre como en espacios cerrados, muchas veces en condiciones difíciles, zonas estrechas o con poca luz. El proceso de soldadura del casco es un verdadero espectáculo. Destellos eléctricos iluminan el área, mientras se escucha el zumbido de las máquinas y el golpeteo de martillos. Con trajes de protección, los trabajadores se mueven entre enormes estructuras metálicas. Las grúas levantan bloques de decenas de toneladas, y los robots trabajan sin descanso en los cordones de soldadura. Los sistemas robotizados ofrecen precisión extraordinaria gracias al seguimiento automático de cordones y la corrección en tiempo real. Estos robots pueden ejecutar movimientos programados que aseguran una penetración uniforme del cordón y reducen los defectos al mínimo. En los grandes astilleros de Francia, esta tecnología ha reducido el tiempo de soldadura del casco en un 40%. La soldadura láser utiliza energía de altísima densidad para crear cordones precisos con un mínimo impacto térmico. Este método permite alcanzar profundidades de hasta 300 milímetros en una sola pasada y reduce el consumo de energía en un 60%. La soldadura por fricción-agitación crea uniones sólidas sin fundir el metal, usando fricción para calentar los materiales. Es ideal para unir placas de aluminio largas, comunes en construcciones navales. Construir un crucero gigante puede tomar hasta 3 años. Se comienza con el diseño conceptual del barco, que incluye características técnicas y distribución interna. Después se corta y suelda el acero. El corte se realiza con máquinas controladas por computadora que garantizan precisión y rapidez. El acero se divide en grandes paneles, los cuales formarán el casco. Estas máquinas procesan grandes áreas de metal,
haciendo todo más rápido y eficiente. Una vez listos los paneles, se ensamblan usando métodos modernos de soldadura. Robots automatizados siguen programas especiales para ejecutar movimientos precisos durante la soldadura. Esto garantiza una alta calidad en los cordones y reduce la intervención humana. La soldadura robotizada acelera la producción y mejora la productividad del astillero, minimizando errores humanos y asegurando una calidad uniforme. Durante la construcción, se pueden ver enormes grúas levantando bloques masivos del casco para colocarlos en su sitio. Los trabajadores se mueven entre estructuras metálicas colosales y el sonido que los rodea parece una sinfonía metalúrgica. Zumbidos de máquinas y golpes de martillo. Todo se siente como una escena de ciencia ficción. Un barco se compone de cientos de bloques prefabricados que se trasladan al dique seco. Por ejemplo, un crucero puede tener más de 40 bloques, cada uno elevado por grúas gigantes y ensamblado con precisión. Tras completar el casco, se llena el dique seco con agua y el barco flota por primera vez. Luego inicia el acondicionamiento interior, instalación de cabinas, restaurantes, teatros y zonas de confort. Antes de inundar el dique seco, se realizan inspecciones finales del casco. Ingenieros verifican la hermeticidad del casco, la estanqueidad de compuertas y cubiertas y corrigen cualquier detalle. El llenado del dique ocurre a través de compuertas especiales bajo estricta supervisión para evitar daños al casco durante el ascenso del nivel del agua. Se comprueba la flotabilidad para detectar filtraciones o fallos estructurales. También se testean los motores, ejes de hélice y componentes mecánicos. Se revisan redes eléctricas, iluminación y todos los sistemas electrónicos. Se prueban radares, GPS y equipos de navegación. La embarcación sale al mar para pruebas de velocidad, maniobrabilidad y estabilidad. Estas pruebas se realizan bajo diversas condiciones para garantizar que cumpla con todos los estándares de seguridad y eficiencia. Errores en el diseño del casco pueden causar comportamientos anómalos en el agua. Por ejemplo, un mal cálculo del centro de gravedad o estabilidad insuficiente puede provocar un vuelco peligroso. Si el casco no es completamente hermético, puede filtrarse agua y generar pérdida de flotabilidad y accidentes. Las pruebas de flotación ayudan a detectar estos defectos, observando el comportamiento del barco durante el llenado del dique. El barco debe tener el lastre correctamente distribuido para asegurar su equilibrio y estabilidad en navegación. Una mala distribución puede generar problemas durante las pruebas de flotabilidad. Los sistemas estabilizadores, como los de balanceo, deben funcionar perfectamente para mantener el barco estable. Un mal funcionamiento puede comprometer la prueba. La altura mínima del francobordo debe ser al menos el 6% de la longitud total de la nave para garantizar seguridad durante la navegación. Esta regla asegura un margen de flotabilidad adecuado ante olas o factores externos. Aquí nacen los gigantes de acero. Cada año se fabrican más de 300 millones de válvulas industriales en el mundo. Y cada una comienza con fuego, estruendo y temperaturas que alcanzan las 3000 grados Fahrenheit. Hornos gigantes, metal hirviendo y una precisión milimétrica, hasta una décima de milímetro. Vas a ver cómo, desde una piedra, nace una pieza capaz de detener el flujo de petróleo, gas o químicos.
bajo una presión tan brutal que podría reventar una tubería. Esta es una historia de fuerza, ingeniería y del corazón ardiente de la metalurgia. En las entrañas de la Tierra, a cientos de metros de profundidad, trabajan excavadoras gigantes. Arrancan toneladas de mineral, que se convertirá en la base de futuras válvulas industriales. Las minas se extienden por kilómetros, las perforadoras atraviesan el suelo, y los camiones, tan altos como una casa de 2 pisos, llevan la materia prima hasta las trituradoras. Ahí, unas mandíbulas de acero gigantes trituran la roca, preparándola para su transformación. El mineral triturado se envía a las plantas metalúrgicas. En los altos hornos, donde la temperatura alcanza 1600 grados Celsius, el hierro se separa de las impurezas y se convierte en corrientes ardientes de metal fundido. Mira esto, enormes cucharones llenos de acero líquido se inclinan lentamente, vertiéndolo en moldes. Llamas, chispas, estruendos. Todo esto acompaña el nacimiento de un material que resistirá cargas extremas. Una vez que el metal se enfría, se corta en enormes láminas, bloques o barras. Cualquiera de ellos puede convertirse en parte de una válvula. Trenes y camiones transportan estas piezas hasta las fábricas, donde comienza la siguiente etapa: transformar metal crudo en un mecanismo preciso. Todo empieza con el diseño. En esta fase, los ingenieros crean planos detallados, teniendo en cuenta las características que debe tener la válvula final. Temperatura de trabajo, presión, tipo de fluido o gas que circulará por ella. Y la duración esperada. Si hace falta, los prototipos se prueban en bancos especiales que simulan condiciones reales. Esta etapa puede durar desde algunas semanas hasta varios meses, dependiendo de la complejidad. Según las estadísticas, más del 60% del tiempo de desarrollo se dedica a las pruebas de prototipos, sobre todo si las válvulas se usarán en condiciones críticas, como en la industria petrolera o de gas. Una vez aprobado el diseño, se eligen los materiales y tecnologías según su resistencia a la presión y a la corrosión. Ahora sí, el metal ya está en la planta y el diseño está listo. ¡Hora de fundir! La fundición consiste en verter metal derretido dentro de moldes especiales para obtener la forma deseada. Se usan distintos metales, pero los más comunes son hierro fundido, acero y bronce. Cada uno tiene propiedades únicas que lo hacen ideal para fabricar válvulas. Primero, los metales se calientan a temperaturas muy altas. Por ejemplo, el hierro, el acero o el bronce se funden a más de 1500 grados Celsius. Eso es muy caliente. A esa temperatura, el metal se vuelve líquido y se vierte en moldes hechos a la medida de la válvula. Si la válvula es redonda, el molde también lo será. Estos moldes están hechos de materiales resistentes al calor, por eso no se derriten. Generalmente se fabrican de arena o de metal. Los moldes de arena permiten crear piezas que luego se pueden trabajar fácilmente al enfriarse. En una enorme fábrica de válvulas industriales, el proceso de fundición es un verdadero espectáculo. Mira esos bloques metálicos gigantes. Una grúa los levanta muy alto. Pesan cientos de kilos y brillan con un tono metálico frío. Lentamente, casi con elegancia, la grúa los acerca al enorme crisol. Cuando los bloques caen dentro del horno, se escucha un golpe seco y luego empieza la magia.
El metal sólido se funde, hierve, burbujea. Parece lava saliendo de un volcán. El calor del horno se siente desde lejos. La luz del acero incandescente te hace pensar que estás frente a la puerta del infierno. Cuando el metal alcanza la textura perfecta, los operadores dan la orden. Un mecanismo gigante inclina el crisol lentamente y una ola espesa de metal fundido se desborda con fuerza. Cae en los moldes, llenándolos en segundos. Está tan caliente que se levanta una nube de vapor y humo. Incluso los moldes, hechos con materiales especiales, parecen derretirse por momentos. Para fabricar válvulas se usan métodos de enfriamiento combinados. Primero se deja el metal dentro del molde un tiempo y luego se lo enfría más, para lograr la dureza necesaria. Este enfriamiento extra puede incluir baños de agua o aceite, o chorros de aire a presión. En otros casos, las piezas se trasladan a hornos especiales donde la temperatura baja gradualmente. Esto permite que el enfriamiento sea parejo y se evita que aparezcan grietas o deformaciones. Luego, cada pieza pasa por un tratamiento de limpieza, chorro de arena o de pequeñas bolas metálicas, que eliminan los restos del molde y la capa de óxido que se forma por el calor extremo. Después, los operarios o máquinas eliminan los canales de colada, esas ramificaciones metálicas que ayudaron a llenar el molde uniformemente. A veces pesan hasta el 20% de toda la pieza. La siguiente etapa, torneado y fresado. Las piezas se colocan en máquinas CNC, que con herramientas de corte eliminan el exceso de metal, dejando superficies perfectamente lisas y conductos precisos. Algunas máquinas pueden procesar hasta 100 piezas por turno. El fresado también crea los espacios para las juntas y sellos. Así las válvulas no tienen fugas. En los cuerpos de las válvulas se perforan orificios técnicos para montarlas en las tuberías. Para eso se usan brocas con punta de carburo, porque el hierro y el acero son materiales muy duros. El diámetro de estos orificios internos puede ir desde 10 milímetros hasta más de 1 metro. Y el margen de error no puede superar 1/10 de milímetro. Luego viene el pulido, un proceso donde discos o cintas abrasivas dejan las superficies suaves como espejo. Las partes internas son clave. Su calidad determina cuánto durará la válvula sin desgastarse. En algunos casos, se pulen aún más. Si la válvula será usada en industrias químicas o alimentarias, donde la limpieza total es esencial. Después del procesamiento, todas las piezas pasan por control de calidad. Cada año, en Estados Unidos, se dan de baja más de 500.000 aspiradoras. Pero, ¿te has puesto a pensar qué sucede con ellas después? Dentro de cada una hay kilos de metal, baterías tóxicas, plástico y microchips muy especiales. Estas máquinas no desaparecen así como así. Se convierten en chatarra, que recorre miles de millas para obtener una nueva vida. Además, hay países que ni siquiera cuentan con leyes de reciclaje. En este video verás cómo, de una sola aspiradora vieja, se extrae todo. Desde el freón hasta el valioso aluminio. Esto no es simplemente reciclaje, es una guerra contra los desechos electrónicos que invaden al mundo. Cuando la aspiradora deja de usarse, quienes la poseen suelen llevarla a centros especializados de recolección de electrónica.
o la dejan para que los municipios la retiren junto con otros desechos. Se estima que en Estados Unidos se juntan cerca de 500.000 aspiradoras al año. Tras la recolección, estos residuos se transportan a instalaciones de reciclaje en camiones preparados para mover desechos electrónicos con total seguridad. En estos centros, las aspiradoras se desarman hasta sus componentes principales, combinando labores manuales y sistemas automatizados. Los compresores, motores y piezas metálicas pueden constituir alrededor del 40% del peso total. Por ejemplo, en una aspiradora que pese 6 kilos con 800 gramos, las partes metálicas podrían rondar los 3 kilos. La carcasa exterior, las tapas y otros elementos suelen estar hechos de plástico, por lo general cerca del 50% del peso. Para el mismo aparato, de casi 7 kilos, se trataría de unos 3,5 kilos. El resto, ese 10%, incluye placas de circuito impreso, cables, botones, sensores y otros componentes que requieren un manejo especial, ya que contienen metales pesados como plomo o cadmio. Antes de desarmar, se realiza la extracción de freón y la remoción de baterías. Así es, algunas aspiradoras llegan a tener baterías de litio o plomo que hay que tratar con cuidado. Se usan bombas de vacío y equipo especializado para retirar sustancias tóxicas, que luego se llevan a centros de procesamiento de residuos peligrosos. Después de este primer paso, cada grupo de partes se clasifica por separado. Los metales que se obtienen al desarmar las aspiradoras se limpian de pintura, restos de plástico, aceites y otras impurezas para poder reutilizarlos. El primer paso es la limpieza mecánica. Las piezas pasan por trituradoras o molinos que las descomponen en fragmentos más pequeños, lo cual facilita la eliminación de materiales ligeros no deseados. En plantas industriales, trozos grandes de metal se rompen con potentes prensas hidráulicas o se cortan en secciones. Luego pasan por tamices vibratorios que separan polvo, pedazos de plástico y partículas diminutas. Una vez limpio el metal, se utilizan separadores magnéticos para extraer los metales ferrosos, como acero o hierro colado, del resto. Esto permite dividir los materiales antes de su procesamiento posterior. Tras la limpieza mecánica, puede que queden restos de pintura u otros recubrimientos, como barnices o sustancias anticorrosivas. Para eliminarlos, se usa un chorro de arena y un proceso de limpieza química. Primero, el metal se somete a un potente chorro de arena o perdigones metálicos que desprende las capas superficiales. Después, se sumerge en baños con solventes, generalmente soluciones ácidas o alcalinas, que disuelven la pintura y los residuos de recubrimiento. Si la pintura o el plástico están muy adheridos, se recurre a hornos de alta temperatura, que pueden llegar a entre 430 y 540 grados Celsius. Ahí, los restos orgánicos se carbonizan, dejando el metal totalmente limpio. Este método térmico se emplea a menudo con aluminio y aleaciones de cobre. Tras la limpieza, las partes metálicas se llevan a hornos eléctricos o de inducción, donde se funden por completo. Durante este proceso, las escorias y otras impurezas son eliminadas, obteniendo un metal listo para reutilizarse. En plantas industriales de gran escala, se pueden procesar hasta 10 toneladas de metal por hora,
con estas técnicas de alta temperatura. Antes de transportarlo, el metal se compacta y se prensa para reducir su volumen y facilitar su manejo. Se usan prensas hidráulicas que forman briquetas o cubos muy densos. En el caso de fragmentos más pequeños, suelen empacarse en contenedores o sacos para cargarlos más fácilmente. Luego, ese metal, ahora convertido en chatarra prensada, se embarca en camiones, trenes o barcos, dependiendo de la distancia a la fundición. Si la planta está demasiado lejos, suele preferirse el transporte ferroviario. Un vagón de tren puede transportar 50 o incluso 100 toneladas de metal. Los camiones que llevan chatarra acostumbran tener cajas abiertas, pero se cubren con una malla o lona para evitar que algo se caiga durante el trayecto. De este modo, después del reciclaje, el metal puede recorrer cientos o incluso miles de millas antes de adquirir una segunda vida, en forma de nueva maquinaria, autos o materiales de construcción. El plástico de las aspiradoras se muele hasta formar gránulos que servirán para la producción de nuevos objetos de plástico, reduciendo así la dependencia de recursos vírgenes. Por su parte, los componentes electrónicos se envían a plantas especializadas en desechos electrónicos, donde se extraen metales raros y otros materiales valiosos. Desarmar y reciclar aspiradoras disminuye la cantidad de residuos que acaban en vertederos. Se calcula que el procesamiento de desechos electrónicos permite ahorrar hasta 60% de la energía que se usaría al producir metal desde la extracción de mineral. Además, el reciclaje reduce la liberación de sustancias tóxicas al medio ambiente. Hoy en día, muchos centros de tratamiento de basura electrónica cuentan con sistemas automatizados de clasificación que incrementan la precisión y aceleran el despiece. Por ejemplo, robots dotados de escáneres pueden separar las piezas de plástico y metal mediante reconocimiento óptico, acortando el proceso de una sola aspiradora a unos 20 o 30 minutos. Reciclar una tonelada de acero ahorra hasta 1,5 toneladas de dióxido de carbono, equivalente a lo que emitiría un auto en medio año. Sin embargo, cada año se desechan más de 50 millones de toneladas de basura electrónica en todo el mundo, y solo 20% recibe el tratamiento adecuado. Aunque hay regiones con puntos de acopio para aparatos electrónicos, todavía existen países sin leyes ni reglamentos sobre la disposición de electrodomésticos. Mucha gente ignora que no se deben tirar estos aparatos directamente al basurero. En algunos lugares, incluso se cobra una tarifa por reciclar, de modo que la gente prefiere desechar sus aparatos a la basura común. Por otra parte, para muchas empresas, sigue siendo más barato comprar materia prima nueva que reciclar la vieja. Gran parte de los desechos electrónicos termina en países de África y Asia, donde se desarman en condiciones terribles. Esto no solo representa un desafío medioambiental, sino también un problema social, porque quienes trabajan con esos materiales tóxicos lo hacen sin protección alguna. Un verdadero peligro para su salud y para el planeta. Imagínate una llanta capaz de recorrer 300.000 kilómetros. Es como darle 7 vueltas a la Tierra. Producir una de estas gigantescas llantas de carga puede llevar hasta 5 años. Además, la temperatura interna durante su fabricación alcanza los 150 grados Celsius, suficiente para derretir plomo. Pero, ¿qué hay dentro? Es una mezcla de caucho natural, acero
y ciertos ingredientes secretos que Michelin protege como si fueran la receta del mejor croissant. ¿Cómo se crean estas maravillas de la ingeniería? ¡Vamos a descubrirlo! Primero, un equipo de ingenieros y diseñadores define que necesita la nueva generación de llantas. Ahorro de combustible, mayor kilometraje o mejor agarre. A veces, todo a la vez. Luego crean modelos computacionales que simulan el comportamiento de la llanta en distintas condiciones. Es algo parecido a un simulador de carreras, solo que, en lugar de un piloto, hay fórmulas, datos y una inteligencia artificial. Pero veámoslo con más detalle. El desarrollo de una nueva llanta de carga Michelin puede tomar entre 2 y 5 años. Todo comienza con estudios de mercado y análisis de necesidades. Después de diseñar el modelo digital, se fabrican los primeros prototipos físicos para realizar pruebas de laboratorio y en ruta. En esta fase pueden surgir decenas de versiones, hasta encontrar la combinación perfecta de materiales, dibujo y construcción. Si la llanta supera las pruebas, arranca la producción en serie, lo cual todavía puede tardar de 6 a 12 meses, mientras se ajustan las líneas de fabricación y se garantiza la calidad. Así que, desde la primera idea hasta que la llanta está lista para el mercado, pueden transcurrir cerca de 5 años. Si creías que una llanta de carga era solo caucho, agárrate bien. Su composición incluye caucho natural y sintético, negro de humo y dióxido de silicio, una estructura de cordón metálico o textil, además de aditivos químicos. Todos estos ingredientes se mezclan en enormes batidoras industriales bajo un estricto control de calidad. En medio de la planta se encuentran mezcladoras gigantes, del tamaño de un camión, que rugen con un estruendo que retumba en los muros de concreto. Dentro de estos monstruos, el caucho natural y sintético se funde con el negro de humo, el dióxido de silicio, aditivos especiales y otra lista de ingredientes secretos que Michelin resguarda como si fuera la receta del mejor croissant. El caucho derretido se esparce como lava volcánica, mientras las poderosas aspas de acero mezclan todo hasta lograr una masa perfectamente homogénea. La temperatura interna llega a 150 grados y la presión es tan alta que podría comprimir un auto hasta el tamaño de una maleta. Tras varias etapas de mezclado, la masa resultante sale de la máquina en forma de gruesas láminas calientes que se enfrían rápidamente y se cortan en tiras. De estas tiras nacerán las futuras llantas. Todo se siente como estar en el corazón de un volcán industrial, donde del caos de materias primas surge la fórmula perfecta de resistencia. Después de la mezcla, los materiales pasan a moldes especiales, donde la llanta adquiere su forma reconocible. Este proceso tiene varias fases. Primero, la masa de caucho se hace pasar por potentes rodillos de acero, que la extienden en tiras largas y gruesas. Luego, esas tiras se cortan en secciones del tamaño y la forma requeridos. Antes de que las piezas de caucho entren al molde de prensado, se van colocando en capas sobre un tambor especial. Ahí se añade el cordón, fibras metálicas o sintéticas que refuerzan la llanta, los costados y la capa interna que sella el aire. Todavía no es la llanta final, sino una especie de preforma que mantiene la figura, pero sigue blanda y sin dibujo. En este punto se parece a una dona cruda, suave e inestable. Ahora, esa preforma pasa a una prensa gigantesca, donde, con varias decenas de atmósferas de presión y alrededor de 170 grados Celsius, el caucho se cuece definitivamente. Dentro del molde se encuentra el relieve que se imprime en la superficie de la llanta, formando ese patrón tan familiar del neumático. El proceso dura desde 15 minutos hasta 1 hora, dependiendo del tamaño de la llanta. Después se retira, se enfría y va directo a la inspección de calidad.
El peso de una llanta de carga. Michelin depende de su tipo y propósito, pero en promedio ronda los 50 u 80 kilogramos. Las llantas para camiones de larga distancia, por ejemplo, la Michelin X-Line Energy, pesan alrededor de 60 o 70 kilos. Las llantas reforzadas para maquinaria de construcción y volquetes mineros pueden superar los 150 kilogramos. Y las llantas para esos gigantes, que llevan cientos de toneladas de roca, pueden llegar a pesar hasta 4 toneladas. En otras palabras, una llanta de carga no es simplemente un aro de caucho, sino una verdadera obra de ingeniería, que equilibra resistencia, durabilidad y eficiencia en el consumo de combustible. Una de las fases más impresionantes es la prueba de calidad. Michelin somete cada serie de llantas a múltiples tests. Para comprobar, por ejemplo, la resistencia al desgaste, se montan las llantas en camiones de prueba que recorren kilómetros sin parar en pistas cerradas. Estos circuitos replican condiciones reales: asfalto, adoquines, grava, baches. Los vehículos hacen giros bruscos y frenados de emergencia. Es un test para medir deformación y sobrecalentamiento. Además, se aplica sobrepeso deliberado para ver si la estructura se fatiga bajo carga extra. Uno de estos camiones puede recorrer hasta 100.000 kilómetros en una sola prueba. Y sí, algunas llantas se destruyen en el proceso. Todo sea por la seguridad de los conductores. Si no hay tiempo para esperar el desgaste real, se usan bancadas de ensayo especiales. Ahí, las llantas se montan sobre tambores que simulan el movimiento de la carretera, obligándolas a correr miles de kilómetros bajo carga. Algunos modelos de llantas. Michelin para transporte de larga distancia, como la X-Line Energy, pueden recorrer hasta 300.000 kilómetros antes del primer cambio. Es como darle 7 vueltas al ecuador. Cerca del 80% de las llantas desgastadas pueden renovarse aplicando una nueva capa de dibujo, prolongando así su vida útil otros 100 o incluso 150.000 kilómetros. Este proceso de renovación, que incluye el tallado o reencauche del dibujo, se lleva a cabo en fábricas especializadas o en talleres certificados por Michelin. De ese modo, las llantas usadas reciben una segunda vida. Se reducen los costos de los transportistas y se minimiza el impacto ambiental. Para renovarlas, primero se quitan del camión y se inspeccionan a fondo. Se utilizan ultrasonidos, rayos X y láseres para detectar grietas o daños internos. Si el armazón está en buen estado, la llanta se puede recuperar. Unas llantas Michelin bien elegidas y correctamente infladas ayudan a reducir el consumo de combustible entre un 3 y un 5%. Si un camión gasta 30 litros de diésel cada 100 kilómetros, gracias a las llantas, se podrían ahorrar hasta 4.500 litros a lo largo de 300.000 kilómetros de recorrido. ¡Increíble! Si una empresa tiene 100 camiones, el ahorro en combustible podría alcanzar millones de grivnas al año. Menos diésel significa menos emisiones. Así, las grandes flotas pueden recortar su huella en miles de toneladas de CO2 anualmente, lo cual ayuda al medio ambiente y cumple con las normativas ecológicas.